Bueno, bienvenidos. Feliz noche para todos o días, porque no sabemos si, no sé si hay personas que vienen de España. Aquí estamos un jueves más. Gracias, doctor Noel, por acompañarnos en una de estas maravillosas sesiones de los bioresonadores. Mi nombre es Josmar Arias. Quiero saludarlos en nombre de Nexo Crece, junto con Anet Ortiz, que nos acompaña también en la audiencia esta noche. Pues una maravillosa oportunidad. Nexo Crece es una linda iniciativa, compañía que surgió como idea de Anet, para tener un canal para poder enseñar, instruir en diferentes campos, a las personas de una manera honesta y de una manera donde podamos llegar a diferentes áreas, campos, y nos permitamos pues conocer cada vez más y avanzar pues, en todos estos temas maravillosos, como es en el caso del día de hoy, que vamos a estar hablando sobre los bioresonadores cuánticos, con una mente brillante y un corazón visionario maravilloso como lo es el doctor Noel Alicea. Bienvenido, doctor. El doctor Noel es un especialista en neurociencia cognitiva y química cerebral, presidente de Pentamind Success Academy de la Fundación Neuroscience Research Group, y que une a diferentes profesionales del campo de la investigación científica y la salud en diferentes países. Y esta fue la organización pionera en la investigación y creación de los bioresonadores cuánticos, en donde pues esta noche vamos a tener la oportunidad de aprender un poco más en su uso y pues por supuesto beneficiarnos, ¿no?, de esta maravilla como es la bio resonancia, ¿verdad? Todo lo que es la neurociencia y todo lo que es la física cuántica, con que nos acompaña el día de hoy con toda esta información. Gracias, doctor, bienvenido. Ricas y abundantes bendiciones para todos. Gracias a ti, Josmar. Gracias, Anet. Gracias a todos los que han dedicado tiempo y energía para conectarse a nosotros, como ya lo estamos haciendo una costumbre cada jueves. Queremos que usted reciba conocimiento, reciba ciencia, para que usted aporte su conciencia y juntos podamos elevarnos y optimizar nuestros resultados de vida. Así que para mí, yo me gozo cada jueves y en los días de la preparación me los gozo y después, yo no sé si usted repasa las grabaciones, es interesante, pero escuche eso. Yo siempre le voy a dar esta clave. Si usted quiere optimizar sus funciones cognitivas, usted oye algo por primera vez, como esta conferencia de hoy, y al otro día, a las 24 horas, escuche bien, usted pasa al 50% de información retenida. O sea, del 100% que usted comprendió, ya mañana usted archiva solamente el 50% en sus diferentes estructuras de memoria, tanto físicas como mentalmente. Ahora, escuche bien, si usted la repasa antes de las 24 horas, ese por ciento puede llegar sobre 90%. Escuche bien lo próximo para los estudiantes. Ahora, si usted la repasa más de una vez en las próximas 24 horas, entonces entra a los archivos de memoria, no de trabajo, no de corto plazo, sino a largo plazo. Así que yo siempre que ofrezco, y por eso es que me gusta tanto las grabaciones, porque yo cuando estoy preparando una conferencia, nunca tengo realmente un libreto porque surgen las preguntas espontáneas. Y a mí me gusta sorprenderme literalmente. Yo siempre he dicho que nosotros somos canales del Espíritu Santo o del campo cuántico, como usted quiera llamarlo, y es el Espíritu que se manifiesta a través de nosotros. O sea que yo siempre oigo mis conferencias por lo menos 5 veces en las próximas 48 horas. Y para los estudiantes
o para los que practican fotolectura. Usted fotolee algo y tiene que repasar la fotolectura y los apuntes que usted tenga periódicamente en la ventana de pasar de memoria de trabajo a memoria a corto plazo y después a memoria a largo plazo. La ventana de 48 horas es extraordinaria. Tiene que saber aprovechar esa ventana, y como hoy vamos a estar hablando de una de las herramientas más poderosas que usted dentro de la bioresonancia, dentro del uso de los bioresonadores cuánticos, tiene para su propio beneficio y para el beneficio de otros. Sabemos que tenemos la responsabilidad primera con nosotros para elevar nuestra conciencia, pero también tenemos la responsabilidad compartida de ayudarnos a elevarnos mutuamente. Y como le dije, la terapia de línea del tiempo es una de mis favoritas porque para la persona, para usted y para mí nos sirve poderosamente, pero cuando usted busca ayudar a otras personas es igualmente poderosa. Así que quiero comenzar agradeciendo la labor de tres pioneros en este campo: el doctor Jeffrey Hall, el doctor Michael Rosbach y el doctor Michael John. Los tres, escuchen bien, ganaron el Premio Nobel de Medicina en el 2017 por descubrir los mecanismos moleculares que controlan internamente los relojes biológicos. Y ellos fueron los pioneros que descubrieron que nosotros tenemos lo que se conoce como, literalmente, escuche bien, unos clock genes y unos period genes. Así que usted viene ya determinado por su naturaleza para tener una relación con el famoso concepto del tiempo. La relación que existe entre la rotación de la Tierra sobre su propio eje, la rotación de la Tierra sobre alrededor del Sol y la rotación de la Luna alrededor de la Tierra ya están grabadas en nuestras células y en nuestros organismos internos. Tenemos que entender que cuando hablamos de el campo cuántico o de la bioresonancia, el principal resonador de nuestro sistema es el Sol. La Tierra también es un resonador, la Luna es un tercer resonador, pero para usted el principal resonador es usted mismo y los elementos que hay dentro de usted y alrededor de usted, en lo que llamamos el campo cuántico. Así que para hablar de línea del tiempo, vamos directo a profundizar en el tema. Lo primero que usted tiene que plantearse es: ¿qué es el tiempo? Escuche bien, porque el tiempo, desde el punto de vista de desarrollo cognitivo, es el concepto más difícil de dominar. Usted, desde el punto de vista de evolución, lo más difícil para el ser humano dominar, que fue lo que hizo un salto cuántico del Homo erectus al Homo sapiens, es la capacidad del lenguaje. Lo anterior, el salto cuántico anterior, que fue la evolución del antepasado, a mí no me gusta llamarle el mono, ¿no? Pero del antepasado de nosotros, si hubo alguno, a nosotros es el Homo erectus. Así que el Homo erectus tiene la capacidad, escuche bien, única en el planeta de verticalizar lo que nosotros conocemos como el eje encéfalo-cardio-gonádico, mientras en la mayoría de los animales superiores el encéfalo, o lo que le llamamos el cerebro, está al frente, el corazón en el medio y las gónadas atrás. Los seres humanos somos diferentes. Nosotros tenemos la capacidad de tener el encéfalo en la parte superior, las gónadas en la parte inferior y el principal resonador sistémico, que nosotros llamamos el corazón o el núcleo cardíaco, está en el medio de ambos resonadores. Así que en la medida en que nosotros vamos creciendo,
nos enseñan el concepto del tiempo. Pero realmente nadie se ha puesto a preguntarse qué es el tiempo. Muy pocas personas se lo preguntan, lo dan por descontado. El tiempo, escuchen bien, es un constructo social. Desde el punto de vista de la física, es un mero concepto que el ser humano en algún momento de la historia creó para entender su relación con el mundo exterior, los diferentes sucesos que sucedían en el mundo anterior. Y entonces se crearon tres conceptos de tiempo o los tres elementos del concepto del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Como le dije, ninguno de ellos realmente existe porque desde el punto de vista de cerebros, el pasado es lo que usted llama a información previamente vivida por usted, experimentada por sus sensores, por sus mecanismos de percepción, y escuche bien, archivada en diferentes áreas neurofisiológicas. La memoria no está solamente en el encéfalo, sino que cada una de las células del organismo tiene unos elementos de memoria. Así que cuando usted accesa conscientemente esos elementos de memoria, a ese evento usted le llama pasado. Cuando usted está consciente del momento que vive, en lo que usted le llama aquí y ahora, pues ese usted le llama el momento presente. Y escuche bien, porque usted tiene conciencia, y esto es tan importante, solamente del momento presente, la conciencia que nosotros tenemos solamente puede existir en el momento presente. Memoria en el pasado, conciencia en lo que usted le llama presente, pero usted también tiene una función cognitiva que le permite, escuche bien, imaginar, crear algo que no existe en su experiencia de vida. Y a ese elemento de creatividad, de imaginación, como usted no lo ha experimentado, usted le llama futuro. Pero quiero aclarar, la conciencia realmente no interviene para el pasado, eso interviene en la memoria, ni realmente interviene para el futuro, interviene la imaginación. Pero nosotros sí tenemos conciencia del momento presente. Si yo le preguntara a usted, y usted no tiene referencia de la máquina que mide el tiempo, que es la máquina que realmente domina toda la historia de la humanidad después de ser inventada. El reloj domina toda su vida y le dice a usted qué hacer y cuándo hacerlo. Por eso nosotros lo citamos a una hora, y aunque, escuche bien, el reloj en España marca posiblemente la 1 de la madrugada, en México marca las 7, en Miami y Puerto Rico, perdón, en México marca las 5, en Miami y Puerto Rico marca las 7. Todos, escuchen bien, estamos en el aquí y el ahora porque es el único que existe. Así que si usted va a hacer un cambio, es en el aquí y el ahora, con la conciencia que usted y yo tenemos, que usted puede hacer el cambio. El poder de los bioresonadores es que usted lo posiciona, escuche bien, conscientemente, porque el bioresonador, a diferencia de otras tecnologías, no es un mecanismo pasivo, no es una pulsera que usted lleva o un dispositivo que usted lleva en alguna parte del cuerpo, no es un implante invasivo que usted lleva, ni es realmente un implante exterior, sino que es un dispositivo que usted conscientemente, nunca va a ocurrir por accidente, posiciona en algún lugar
de su organismo y es un dispositivo físico. Ahora, escuche bien porque, como le dije, si usted quiere alterar cualquier vivencia, sea de su pasado o usted quiere manifestar cualquier experiencia en su futuro, el bioresonador le va a posicionar, y esto es interesante, lo va a poner en posición de usted, escuche bien, conscientemente redefinir conceptos del pasado y conscientemente diseñar conceptos del futuro. Así que vamos a ir en el tiempo, naturalmente, a el 1905. En el 1905, por primera vez, se establece una dualidad física. Antes del 1900 físico, perdón, antes del 1905, todo lo que había era la observación de la materia y eventos físicos. La física fue la primera ciencia que estudiamos, que se creó para estudiar los fenómenos de la naturaleza. Y Newton en el siglo XVIII descubrió las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos físicos. ¿Y cómo se define un cuerpo físico? Todo aquello que tiene peso y ocupa espacio. Y en el 1905 eso cambió porque descubrimos una relación entre un elemento físico que tiene peso, ocupa espacio, y escuche bien, otro elemento que no tiene peso, no ocupa espacio, y entonces se estableció una relación entre el elemento físico que ya habíamos definido como materia y el elemento no físico que entonces definimos, escuche bien, como no materia. Al día de hoy sabemos que el nombre más adecuado no es la materia o la no materia o la materia o la antimateria, sino la materia y el mundo de la energía. Luego lo vamos a ver que ese mundo de la energía tiene un nombre más elegante para efectos de nosotros. Así que, para definición, escuchen bien, el tiempo es un concepto, es un constructo social que refleja una percepción relativa de usted, su conciencia y la interacción con el ambiente. De ahí que don Alberto Einstein estableció el tiempo como una relatividad. Y si usted, escuche bien, está en un ambiente que usted le llama coherente, de gozo, reconocimiento, humor y amor, el tiempo se acelera. Y si usted está en el mejor lugar, con la mejor compañía, el tiempo vuela. Pero si usted está recibiendo estímulos incoherentes de dolor, de miedo, de duda, de estrés, de ansiedad, entonces su percepción del tiempo se detiene y se convierte el momento en una eternidad. Todo por los diferentes mecanismos de percepción que nosotros tenemos a nivel de nuestra conciencia. Porque lo interesante es que si usted detiene su conciencia, el tiempo literalmente desaparece para usted. Por eso es que por la noche, cuando usted pierde conciencia, el tiempo desaparece para usted hasta que al otro día, si a usted le recuperan la conciencia, le devuelven la conciencia, perdón, y usted recupera la conciencia, entonces
entra a recordar lo que usted ha vivido y trae su pasado al momento presente, o a visualizar lo que usted desea, intenciona vivir, y entonces crea su futuro. Así que la experiencia humana es lo que determina el tiempo. Para las plantas, el tiempo no existe, ni para el resto de los animales. El tiempo es un concepto que lo hace a usted y me hace a mí más humano. En el sentido de crecimiento, escuche bien, durante los primeros 12 años de vida, usted aprendió a interactuar con el ambiente, y una estructura específica de su cerebro que se llama el núcleo abenular, una estructura de reciente descubrimiento, se fue formando y fue creando conexiones neurales. Y esa estructura de la avénula, pero se llama avénula, ¿no? Pero quiero aclararle a usted que es un grupo de estructuras, por eso se llama el núcleo avenular. Es como la mano. La mano es una mano, pero tiene 5 dígitos que usted puede hacer muchas cosas con ellos. Así que nosotros, escuchen bien, tenemos que aprender el concepto del tiempo, constructo social aprendido en nuestro desarrollo cognitivo, y relacionarlo correctamente con estructura y función de cerebros humanos. Y eso es lo que queremos hacer hoy, aquí y ahora, naturalmente. Así que vamos a hablar un poco de cerebros. No me voy a profundizar mucho porque ya lo hemos hablado anteriormente. Nosotros tenemos 5 procesadores sistémicos, que es lo que se conoce como literalmente 5 cerebros, 5 centros nerviosos. El primer sistema nervioso que se desarrolla desde la etapa de la concepción es el sistema nervioso entérico. Es el primer cerebro que se desarrolla dentro de la madre nuestra, e inicialmente depende exclusivamente de las interacciones metabólicas de nuestra madre. Si nuestra madre nos albergó por aproximadamente 40 semanas, que eran varios ciclos de la Tierra sobre su propio eje, varios ciclos de la Luna alrededor de la Tierra, y parte de un ciclo de la Tierra en su espiral alrededor del Sol, entonces ya nosotros nos convertíamos en una amenaza energética, y el sistema de bioresonancia de nuestra madre nos expulsó, produjo unos cambios sistémicos, unas contracciones, y a usted lo expulsaron. Usted sale a la luz y entonces lo desconectan de su madre al desconectar el cordón umbilical. Y ahí donde quedó esa señal, donde tenía el cordón umbilical, está el centro de su sistema nervioso entérico. Ese cerebro es el que nos permite las funciones vitales: el comer, el dormir y las relaciones, ¿no? La reproducción. En el caso de los seres humanos, escuchen bien, ese cerebro interactúa con el ambiente y produce lo que usted le llama sensaciones emocionales. Desde el punto de vista del dolor, esos nociceptores que hay en esa área producen las sensaciones viscerales. También produce los instintos viscerales, y usted hará cualquier cosa sin que nadie le enseñe para mantener la vida. Buscará comer para preservar la vida, respirará para preservar la vida, y se moverá para preservar la vida. Usted continúa evolucionando en su desarrollo después del nacimiento y desarrolla
lo que usted conoce como el encéfalo, que está constituido de dos sistemas nerviosos. Sistema nervioso izquierdo, que es el que le permite a usted la capacidad de la conciencia, la capacidad del lenguaje, la capacidad de la razón, la capacidad de la intención y la capacidad de la conciencia. Es el único cerebro, escuchen bien esto, que tiene la capacidad de aprender el concepto del tiempo que le fue enseñado a usted. Por eso es que cuando desaparece la conciencia, para usted el tiempo se detiene. Si a usted lo anestesiamos, lo ponemos bajo anestesia, le quitamos la conciencia, usted no siente el dolor, pero tampoco siente el tiempo en usted. El otro cerebro se llama sistema nervioso derecho. El sistema nervioso derecho es lo que nos permite a nosotros la capacidad de crear y la capacidad de imaginar. Esos dos cerebros que usted tiene en la cabeza, si los desconectamos, le cortamos la comunicación a través del puente que los conecta, que es el cuerpo calloso, lo que hizo el doctor Roger Sperry, que le mereció el premio Nobel, usted escuche bien, tiene tres personalidades en un solo cuerpo y tiene, escuchen bien, un enorme problema, un enorme reto en el manejo del tiempo con la interacción social. Usted literalmente, prácticamente, no sabe reconocer el pasado del presente y se le confunde todo porque lo único que está viviendo es el momento presente. Cuando hay deterioro cognitivo, específicamente de los mecanismos de memoria, específicamente por la condición de que usted le llama Alzheimer, esas conexiones que usted tenía se desarmonizan y usted pierde literalmente parte del concepto que usted le llama pasado. Eso posiblemente sea un mecanismo de defensa, pero no vamos a entrar en ese detalle. Así que yo quiero que usted coja lápiz y papel, si no tiene, búsquelo, porque voy a darle unos elementos que son factores de conversión de cómo los diferentes cerebros manejan y se relacionan con el concepto del tiempo. Dijimos, escuche bien, que el tiempo es un concepto creado y nosotros tenemos una máquina que mide el tiempo y hay diferentes máquinas que tienen diferente efectividad para efectos nuestros, para efectos de nuestra conciencia. La unidad mínima diferencial de tiempo de la cual usted está consciente es 500 milisegundos. Si ocurre algo, escuche bien esto, si ocurre algo que tarda 0.1 segundos y ocurre algo que tarda 0.15 segundos y ocurre algo que tarda 0.20, su consciente y el mío lo cataloga como algo instantáneo. Por eso es, escuche bien, que cuando yo emito mi frecuencia vibracional resonante, lo que le llamo la voz, y a usted le llega a México, usted la percibe prácticamente instantánea, pero esa voz tiene que viajar un espacio de lugar, ¿no? Y conlleva, porque la luz, perdón, la onda de sonido no viaja instantáneamente, a diferencia de la luz que viaja mucho más rápido, pero tampoco viaja instantáneamente, tiene una velocidad definida. Así que escriba esto y grábese esto.
Un segundo, que es la unidad mínima más común para usted y para mí. Y por eso es que medimos el tiempo en segundos, y 60 segundos le llamamos un minuto, a 60 minutos le llamamos una hora, a 24 horas le llamamos un día. Y nosotros, escuche bien, es interesante porque si usted define lo que es un día, usted dice, pues mira, es una rotación de la Tierra sobre su propio eje, un ciclo de luz y oscuridad. Eso entonces no le sirve realmente para definir el minuto, fue una definición arbitraria, y mucho menos el segundo. Ahora, el sistema nervioso izquierdo, como le dije, es el único que puede manejar y aprender el concepto del tiempo. Cuando usted dice un segundo, me tomó un segundo, o me tomó un minuto, o me tomó una hora, está hablando de su experiencia consciente. Pero su sistema nervioso entérico, escuche bien, maneja estímulos preconscientes, antes de que lleguen a su consciente. Y la diferencia en tiempo, escuche bien, entre su sistema nervioso izquierdo, su sistema nervioso entérico y su sistema nervioso derecho es de 31.7 años. Déjeme explicar esto. Si usted tarda un segundo conscientemente en medir algo, o en captar algo, o en percibir algo, el sistema nervioso entérico, que es preconsciente, y el sistema nervioso derecho, que es supraconsciente, estuvieron expuestos a la misma frecuencia vibracional resonante, o al mismo estímulo cuántico, por 31.7 años. Eso para nuestro consciente es muy difícil de digerir. Así que vamos a dar un ejemplo. Si usted dijimos que la unidad mínima que puede percibir es 500 milisegundos, y usted tiene un pensamiento consciente que se produjo por un estímulo entérico que tiene que ver con su sobrevivencia, o con un elemento de la imaginación, su sistema nervioso entérico y su sistema nervioso derecho estuvieron el equivalente de 15.85 años manejando ese estímulo, antes de que usted tuviera conciencia de el mismo estímulo. Los relojes que antes medían, escuchen bien, el tiempo en segundos, los primeros relojes que se inventaron, ahora con la tecnología están mucho más sofisticados. Y ya nosotros podemos medir con una efectividad no de un segundo, sino que podemos medir no en milisegundos, sino podemos medir en nanosegundos. Y nanosegundos, escuche bien, es lo que se define como un nanosegundo, es 1 por 10 a la menos 9. Por eso usted no tiene ni la más mínima conciencia de esos elementos infraconscientes o supraconscientes. Así que nosotros tenemos que aprender ese factor de conversión. Cuando posicionamos, escuchen bien, el bioresonador, y aquí viene la magia de los 17 minutos, cuando usted posiciona el bioresonador entre el dedo pulgar y el dedo del corazón,
por ahí viajan las frecuencias que están siendo metabolizadas por su organismo. Y si usted posiciona el bioresonador por 17 minutos, escuche bien, tiene que hacer la conversión al sistema nervioso entérico, al metabolismo interno y al metabolismo del sistema nervioso derecho. Usted tiene entonces que multiplicar, escuche bien, 17 minutos por 60 segundos que tiene cada minuto por el factor de conversión que es 31.7 años. Y usted, escuche bien esto, estuvo armonizando bioresonancias a nivel sistémico, a nivel de los clock genes, a nivel de los period genes, por, escuchen el numerito, 32.334 años. Así que para el que le interese por qué esos 17 minutos pueden parecer muy cortos si usted está procesando, escuchen bien, energías coherentes como son el gozo, el reconocimiento, el humor y el amor, o pueden parecerle eternos si usted está metabolizando en su sistema el miedo, la duda, el estrés, la rabia y la ansiedad, o peor aún, el dolor. Así que los 17 minutos es un elemento a nivel consciente. Pero usted tiene una triada que la habíamos hablado anteriormente, que para usted ser protagonista de su actividad sistémica, viene por obligación a activar la conciencia. Y la conciencia no nació con usted. La conciencia, escuche bien, es producto de las experiencias que usted y yo hemos vivido interactuando con el ambiente. Así, usted tiene un lenguaje materno, tiene unos valores sociales, tiene unos valores éticos, cumple un contrato social, producto de la interacción suya desde el momento del nacimiento hasta aproximadamente los 12 años, donde madura el núcleo avenular y el sistema endocrino. Curiosamente, maduran al mismo tiempo su capacidad de reproducción y sus elementos de conciencia e identidad propia. De ahí que la perspectiva de género, lo cual está muy de moda, no está plenamente desarrollada. Si a usted le dicen que es gallina cuando está creciendo, usted se lo va a creer. Si le dicen que es mono, también. Si le dicen que es genial, se lo va a creer. Y si le dicen que es estúpido, morón o idiota, también se lo va a creer exactamente con la misma facilidad. Por tanto, como usted y yo ya tenemos 12 años, ya no tenemos que depender de un ente externo para trabajar nuestra conciencia, sino que usted y yo nos podemos de hoy en adelante hacer, escuchen bien, responsables y protagonistas de nuestra propia conciencia. Ahora, la conciencia nos permite dos poderosas herramientas, dos poderosos elementos que son los elementos más poderosos después de la conciencia en la experiencia humana. La capacidad de intencionar algo, a diferencia de los otros animales que tienen instintos y buscan comer, buscan reproducirse, buscan respirar, buscan moverse para sobrevivir, preservar la vida. Usted tiene intenciones de casarse con su pareja ideal, de ser millonario, de ser saludable, de vivir en México, en Madrid, en San Juan o en Miami. Usted tiene unas intenciones conscientes y tiene, escuche bien, una capacidad de crear atención consciente. Y la atención suya, escuche bien,
es extremadamente poderosa, pero es extremadamente limitada. Su atención dura de 500 milisegundos desde que usted está consciente de algo a un segundo. Inmediatamente pasa un segundo, usted necesita cambiar de atención. Por eso es que cuando usted está leyendo y tarda mucho en una página, se va a pensar en otra cosa. Cuando usted está viendo una película y esa película tiene una trama muy lenta, usted se pone a pensar en otras cosas porque su sistema nervioso derecho, que también produce pensamientos, trabaja 31.5 años literalmente más rápido que su conciencia y su procesador de atención. Así que usted tiene que saber armonizar la conciencia, la intención y la atención. Y aquí hacemos un paréntesis para entender los dos mundos que conocemos después de Alberto Einstein. El mundo de la materia, constituido de partículas que tienen peso y ocupan espacio. Y el mundo de la energía, que es lo que nosotros conocemos como las fuerzas cuánticas. Para efectos de usted, no tiene que saber demasiado de física cuántica, aunque es excitante, compleja, pero excitante, y mucho menos de biofísica, que es posiblemente más compleja, pero más excitante. La materia está compuesta de partículas. Y usted tiene peso, ocupa espacio, usted está compuesto de partículas. Ahora, los campos cuánticos no están compuestos de partículas, está compuesto el campo cuántico de lo que nosotros llamamos fuerzas. Y las partículas tienen peso, ocupan espacio, por tanto, son medibles en la dimensión de tiempo y espacio. Pueden estar aquí y ahora. Y materialmente usted está aquí y ahora. Las fuerzas cuánticas, escuchen bien, están, como se llama en inglés, all time, en todo tiempo, en todo espacio. No tienen las limitaciones de la materia. Y eso es sumamente importante. Ahora, vamos a coger en nosotros la partícula mínima que tiene peso y ocupa espacio, que es el electrón. Y usted tiene X electrones, lo voy a decir ya mismito. Y el componente de la luz es el electrón, que tiene peso y ocupa espacio, y el fotón, que no tiene las limitaciones del electrón. El electrón ya produce el campo eléctrico, y en el uso de bioresonadores es importante porque ese es el que conecta el eje encéfalo cardiogonádico a través de las estructuras físicas. Pero hay otro componente que es el elemento del fotón. El fotón, escuchen bien, no tiene peso, no ocupa espacio, es realmente ilimitado. Y ese es el que usted entonces debe estar consciente de su importancia en nosotros. Así que entender la estructura física de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro junto a la dinámica mental cuántica y el campo de fuerzas requiere. Y aquí abra su mente, expanda su corazón, excite sus gónadas, porque entender esta dinámica para muchos resulta imposible. Dicen, no, yo no me voy a meter en eso. Yo mejor me quedo comiendo, durmiendo y reproduciéndome y sobreviviendo ahí en lo que pueda. Yo no voy a profundizar a ese nivel. Para otros resulta
sumamente, no imposible, pero difícil. Empiezan y en el camino claudican. Pero para otros que se excitan por la capacidad de explorar, por la capacidad de descubrir, por la capacidad de interactuar con el campo cuántico, a ver qué misterio se encierra, pues puede resultar fácil y placentera. Yo espero que para usted, como representa para mí puro placer y gozo cada vez que tengo la oportunidad de conectarme a los bioresonadores y entender un poco mejor la relación entre mi cuerpo físico y mi campo cuántico. Ahora, vamos a el elemento físico de nuestro organismo. Habíamos dicho anteriormente, y lo voy a repasar rapidito porque es, si no lo sabe, es la primera vez que lo oye, grábelo, y si usted lo ha oído muchas veces, pues grábelo también hasta que le salga natural la composición atómica del ser humano. Nosotros estamos hechos de partículas llamadas átomos y el 65% del peso corporal nuestro está constituido de oxígeno. El 18.5% está constituido de carbono y el 10% está constituido de hidrógeno. En esos tres elementos, usted tiene el 93.5% del peso corporal suyo. Ahora, el oxígeno, el hidrógeno son gases. El carbono es un material denso, es un mineral denso. Déjeme darle los otros elementos para que tenga el 99.999 del peso atómico, por si acaso no lo había oído. El nitrógeno, que es un gas, constituye el 3%. El calcio, que es otro mineral sólido importantísimo en el uso de bioresonadores cuánticos, porque es lo que permite físicamente el flujo de electrones, es calcio 1.5. Fósforo es 1%. El fósforo también es sumamente importante en el uso de los bioresonadores porque las proteínas, las moléculas que constituyen las células son elementos de fósforo, y el famoso ATP, que es la energía que le produce vida, se llama trifosfato de adenosina. El otro elemento es potasio, que constituye el 0.30%, azufre, que constituye el 0.25%, sodio, que constituye el 0.20%, cloro constituye el 0.15%, magnesio constituye el 0.05%, hierro constituye el 0.005. Ahí usted tiene el 99.9999, y en esos 12 elementos, 6 primarios, 6 secundarios, el resto de los elementos realmente son trazas en el organismo, como está el zinc, el molibdeno, pero no intervienen realmente en las funciones esenciales, vitales y diarias. Ahora vamos a coger el carbono porque es el que inicialmente nos da la densidad. El carbono, escuchen bien, constituye el 18.5% del peso del organismo. Cada átomo de carbono tiene 6 electrones. Y usted, para los que le gusta la cosa técnica, tiene 2.5 por 10 a la 27 átomos de carbono en el cuerpo. Ahora, escuche bien. Si usted quiere saber cuántos electrones tiene, pues ya le di la proporción del átomo de carbono y hace la multiplicación, usted encuentra que tiene 1.5 por 10 a la 28 electrones. Ahora, asociado, y este es el otro elemento de conversión mágico, asociado a cada electrón hay 900.000 fotones. Pues usted tiene que decidir y redefinir. ¿Usted es un elemento físico
o usted es un elemento, llámele fotónico, energético, cuántico. Así que el concepto que nuestra conciencia aprendió de fisicalismo en este siglo XXI tiene que dar paso al concepto cuántico. Ahora, déjame definirle para ustedes cuando hablamos del campo cuántico, de qué es que estamos hablando, porque hay mucha gente que dice, ah, cuántico esto y cuántico aquello, pero realmente no saben de lo que hablan. El campo cuántico, escuche bien, es la ciencia que estudia la relación entre electrones y fotones. Es lo que se conoce como la teoría del campo cuántico. O sea, no es algo misterioso, no es algo de la bruja, no es magia, es pura ciencia. Eso es el campo cuántico. En el 1905, como le mencioné anteriormente, ya teníamos la relación de la dualidad energía y materia. En el 1921, Einstein no se gana el premio Nobel por esa relación, escuche bien. Einstein gana el premio Nobel por su descubrimiento del efecto, escuche bien esto, foto de fotón, eléctrico de electrones, el efecto fotoeléctrico de la luz, y descubrimos que la luz está constituida de partículas que tienen peso, ocupan espacio, que viajan por debajo de la velocidad de la luz, y partículas que no tienen peso, no ocupan espacio, que son los llamados fotones, que esos sí viajan a la velocidad de la luz. Y esto, si nosotros queremos entender el flujo de energía en nuestro organismo, el manejo y producción de energía por nuestras células, es excitante, literalmente conocerlo. Así que en la medida en que nosotros nos posicionamos en conocimiento, aumentamos conciencia. Ahora, escuchen bien, nosotros no, desde el punto de vista biológico, no tenemos mucha conciencia de los átomos, porque no se pueden ver, son difíciles de medir, necesita equipo. De hecho, literalmente nadie realmente ha visto un átomo, aún con las mayores tecnologías. Lo que hemos visto es la nube de electrones, el núcleo de los átomos compuesto de protones y neutrones, que a su vez están compuestos de los quarks. Así que todas las células del organismo humano, escuchen bien, producen y almacenan energía. Son centrales nucleares de energía. De hecho, literalmente el término es, son centrales térmicas de energía, porque la mayor energía que nosotros producimos es la energía del calor, de la temperatura corporal. Y habíamos dicho que en animales homeotermos o endotermos, como es el término correcto, que manejan su temperatura internamente, el 80%, del 60 al 80% de toda la producción de energía va a cumplir una sola función: mantener la termorregulación para nosotros tener una temperatura que sea compatible con la vida, porque todas las síntesis químicas que la célula necesita producir para la vida, para mantener la vida y sus diferentes funciones, son altamente restringidas en temperatura y presión. De hecho, ninguna, y esto es sumamente importante, ninguna de las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo ocurren de igual manera en el laboratorio, en las condiciones de una atmósfera de presión y 25 grados centígrados. O sea que nuestro cuerpo interno, nuestras estructuras internas y las condiciones externas son muy diferentes. Entonces, cada célula de nuestro organismo produce una corriente interna y una corriente externa
interna. Y esa diferenciación en voltaje entre el interior de la célula, que se llama citosol, y el exterior, escuche bien esto, por favor, es lo que diferencia la neurona de nuestros cerebros de la nefrona de nuestro riñón, del miocito del músculo, del cardiomiocito. Todas las células de nosotros, de nuestro organismo, perdón, tienen exactamente el mismo ADN, pero todas tienen funciones diferentes. Los órganos son diferentes. Los tejidos que conforman el corazón son diferentes a los del cerebro. ¿Qué es lo que hace la diferenciación? Escúchelo bien. El potencial de membrana. Y en el caso de neurona, que fue la primera célula donde pudimos estudiar ese potencial de membrana, la diferencia entre el interior de la célula y el exterior es 70 milivoltios. La célula, por la concentración de iones en el interior, tiene una carga negativa y en el exterior tiene una carga positiva. Esa diferencia en ambos lados de la membrana produce un intercambio de iones que le permite a la célula tener la actividad que usted y yo llamamos vida. Así que todas las células del organismo humano, y esto es de reciente descubrimiento, se diferencian en el potencial de membrana y las células van de 10 a 100 milivoltios. Esa es la diferencia. Por debajo de 10 milivoltios ya la célula no es compatible con la vida, entonces puede tener alguna capacidad de reproducción, pero realmente pierde el contacto con su tejido. Eso es lo que pasa con las células de cáncer, que van perdiendo su voltaje, se desconectan del tejido y entonces crean un propio núcleo de ellas, que es lo que usted le llama el tumor. Así que nosotros en el organismo tenemos aproximadamente 37.2 trillones de células. Y esas células, como le dije, tienen su potencial de membrana, tienen unos voltios de electricidad, producen, son centrales termonucleares. Así que en nuestro organismo, escuche bien, nosotros tenemos bombas nucleares, literalmente. Ahora, vamos al hidrógeno. El hidrógeno, que constituye el 10% del organismo humano, pero es un gas y como pesa poquito, constituye el 10% del peso, pero 50, y esto es sumamente importante, 50% de todos los átomos del organismo son átomos de hidrógeno. El hidrógeno tiene una particularidad, que es el átomo que tiene un solo protón con su carga positiva y un solo electrón con su carga negativa. Y eso hace que se posicione o en el interior del núcleo y en el exterior de la célula, en el interior de la célula, y produzca cambios de voltaje. Y usted, con conocimiento, puede ser protagonista en ese movimiento de iones, lo que nosotros llamamos, usted altera la concentración de iones, altera el potencial de membrana y puede convertir, que es lo que hace la investigación del doctor Michael Levin, cualquier célula del organismo en cualquier otra célula, o puede convertir una célula, un tejido y un proceso disfuncional en un proceso armónico y funcional. Y eso es lo que usted y yo pretendemos con el uso diario y disciplinado de los bioresonadores cuánticos. No esperar a que haya un cambio de voltaje que produzca un cierto síntoma, sino que usted todos los días recarga conscientemente su sistema, armonizando su sistema
biofísico con el campo cuántico, porque la Tierra siempre va a tener energía, el Sol siempre va a tener energía y la Luna va a estar ahí. Cuando uno de esos tres elementos desaparezca, usted no tiene que pensar en los bioresonadores cuánticos porque usted también desaparecerá. Así que nosotros, escuche bien, tenemos que estar conscientes de que cada célula, cada tejido, cada proceso es producto de una frecuencia vibracional resonante. Y desde el punto de vista humano, lo que nos diferencia a nosotros de otros organismos no es la estructura física. Desde el punto de vista de ADN, usted comparte el 98% del ADN con los cerdos y con los monos. Y con las moscas, de hecho, las moscas tienen mayor número de genes que usted. En ese sentido, no podemos encasillarlo a usted en la parte física material. A usted tenemos que sacarlo de ahí, y lo que hace la diferencia entre usted y las plantas y los animales es su, escuchen bien, metabolismo mental, su concepto de conciencia, su intención, su atención. Y escuche bien, la mayor emisión externa de frecuencia vibracional resonante es lo que usted llama el lenguaje. Eso es lo que nos mantiene a usted y a mí en esta conferencia literalmente conectados. Yo estoy emitiendo una frecuencia vibracional resonante producto de mi actividad mental fisiológica, y usted allá en España, en México, en Colombia, en Nueva York, en Miami, la está recibiendo a través de sus sensores, la está procesando y la está metabolizando sin que nada material haya entre usted y nosotros. Solamente el campo cuántico y los conceptos mentales. Así que en nosotros, escuche esto, lo que nos diferencia es el lenguaje, y se conoce desde el punto de vista de biofísica en la primacía del lenguaje. Nosotros somos como somos por el lenguaje que utilizamos. Sin lenguaje, como dicen los científicos, seríamos monos lampiños, literalmente, un animal más. Ahora, la frecuencia vibracional resonante que usted y yo tenemos nos permite comunicarnos con el mundo exterior, comunicarnos con nosotros mismos, porque usted se habla a sí mismo, usted se intenciona consigo mismo, y usted logra, en adición a comunicarse con usted mismo, con los demás, utilizar el lenguaje para, escuchen bien, enseñar a la próxima generación. Eso fue lo que lo que usaron nuestros padres, las herramientas del lenguaje para crearnos nuestra conciencia, nuestra personalidad y lo que nosotros llamamos nuestra identidad. Así que, para resumir, ya vamos terminando, la conexión consciente con los bioresonadores cuánticos de forma regular, esta conciencia que nosotros tenemos, la vamos a perder esta noche, pero mañana usted es posible que le regalen una nueva conciencia. Pues si usted con cada conciencia hace un proceso de armonización sistémica, entonces eso produce una dinámica cuántica, para ser más específico, una electrodinámica cuántica a nivel celular que tiene el potencial de producir lo que se conoce en física como un colapso de onda. Y entonces el fotón, que está acompañado del electrón, puede manifestarse en el mundo físico y material. Eso nos lleva a que durante esa conexión, si usted lo utiliza para el dolor, pues nada más importa, porque dijimos que el dolor tiene mente propia.
pero con las dos conferencias anteriores ya usted debe vivir libre de dolor. Ahora, al vivir libre de dolor, ¿qué va a hacer? Bueno, pues utiliza su conciencia, su intención y su atención para crear, escuchen bien, su propio proceso de vida, su propio plan estratégico de vida. Y comienza el plan estratégico de vida por la redefinición de diferentes conceptos. Yo le voy a regalar algunos conceptos que usted viene obligado a redefinir por usted, no por la información que usted tiene de generaciones pasadas. El primer concepto que usted tiene que redefinir es el concepto de vida. ¿Qué realmente significa vida para usted? Esa definición es totalmente arbitraria, porque usted le enseñaron que las células están vivas, pero las moléculas que tienen frecuencia vibracional resonante no están vivos, que los átomos no están vivos. Y peor aún, nunca nos han enseñado que las fuerzas cuánticas son elementos vivos. Pues es momento de redefinir el concepto de vida. El segundo concepto es el concepto de la salud. Salud no es estar más o menos bien. Usted tiene que decidir si usted no le duele nada, no es que no esté saludable, a lo mejor tiene síntomas que no están conscientes, así que usted tiene que redefinir la salud y buscar optimizar ese concepto. El concepto de energía también tiene que definirlo. La razón por la cual usted todavía ingiere animales muertos es porque no tiene la definición correcta de energía. Si usted supiera que el animal se murió porque la cadaverina se multiplicó dentro de ese cadáver, le quitó el voltaje a la célula por debajo de 10 milivoltios y el animal se convirtió en un cadáver, pues ¿cómo es posible que usted lo ingiera para producir energía? En ese sentido, la razón por la cual nosotros todavía al día de hoy, con todos los adelantos de la tecnología, todavía matamos animales para consumirlos, es porque nadie literalmente entiende metabólicamente el proceso de energía. El otro elemento que tiene que redefinir, y de aquí voy más rapidito, es el concepto de sabiduría. Usted tiene que saber la diferencia entre la idiocia, la ignorancia y la sabiduría. Usted tiene que dedicar tiempo y energía a alejarse de la ignorancia innata, buscando explorar, venciendo las limitaciones para alcanzar el grado de sabiduría. Tiene que redefinir el concepto del amor, tiene que salir de aquel concepto de Pablo de que el amor todo lo soporta y todo lo tolera, ¿no? Usted tiene que definir su propio concepto de amor, que es la energía que aglutina la relación entre los seres humanos. Tiene que redefinir el concepto de pasión, el concepto de placer, el concepto de prosperidad, especialmente en esta época en que nosotros vivimos, el concepto de riqueza, el concepto de abundancia, el concepto de gozo, favor, gracia, fuerza, esperanza, el concepto de libertad, el concepto de belleza, el concepto de armonía, el concepto de misión y el concepto de propósito. Cuando la persona me pregunta en qué voy a pensar, en qué voy a poner mi atención cuando estoy conectado a los bioresonadores, pues usted va a poner su atención en esa redefinición de conceptos y con esos conceptos crear su propio plan estratégico de vida para que usted maximice este paso por este planeta maravilloso. Así que escuche bien, esa redefinición de conceptos con total conciencia, después de usted haber madurado los lóbulos frontales de la neocorteza, el sistema endocrino, haber madurado el núcleo abenular, es su total responsabilidad. Y usted y yo venimos obligados, escuche bien, obligados a redefinir nuestros propios conceptos, porque, escuche bien, para nuestros cerebros es imposible separar la percepción que nosotros tengamos de cierto concepto
de la conciencia y según lo que usted percibe por vida, salud, energía, sabiduría, amor, así es su realidad. Percibes, escuche bien, lo que usted cree y lo que usted cree entonces constituye su realidad. Quiere decir que en la terapia de línea del tiempo yo voy a dedicar mis 17 minutos de forma consciente que representa 32,000 años para mis procesos subconscientes para armonizarme mis funciones fisiológicas con el campo cuántico, para redefinir mis conceptos a nivel mental y desarrollar mi plan estratégico de acción que me permita llegar al máximo de mis posibilidades. Así que termino con un recordatorio de el proceso de aprendizaje y la evolución de los bioresonadores cuánticos. En el proceso de aprendizaje, todos nacemos sin conciencia al momento de cortarnos el cordón umbilical, así que nacemos en lo que se llama el estado de inconsciente e incompetente. No sabemos que no sabemos porque no tenemos conciencia. Por la interacción del ambiente, elevamos nuestro grado y llegamos al estado de consciente incompetente. Ahí es el conocimiento. El conocimiento mental no significa mucho. Usted sabe que existe algo que se llama el campo cuántico, usted sabe que existe la energía, usted sabe que existe la materia, pero con ese conocimiento no puede producir los resultados intencionados. Así que tiene que subir al próximo nivel, que es consciente del concepto y competente. Usted tiene que explorar. Si usted no ha conocido el bioresonador cuántico, pues lo está conociendo ahora, pero conoce la teoría. Una vez usted adquiere su bioresonador cuántico y esa teoría mental se convierte en experiencia física, entra en otra dimensión, entra en la dimensión de exploración neurofisiológicamente, entra en la dimensión de las emociones, porque usted siente la temperatura del bioresonador, siente la presión del bioresonador, algunos sienten algo más fluyendo por su organismo y cuando usted tenga mayor habilidad sensorial puede sentir literalmente las diferentes corrientes en sus diferentes centros de encéfalo cardiogonádico o en sus diferentes tejidos. Así que esa experiencia física usted tiene que proveérsela a cada conciencia. Y dijimos que usted todos los días tiene una conciencia. No es que usted utilizó el bioresonador ayer y se va a olvidar hasta el próximo mes cuando le vuelva a dar el dolor o cuando vuelva a tener el síntoma. No, es la disciplina diaria con cada conciencia lo que hace que esa experiencia de vida se convierta en un hábito. Y en un hábito usted automáticamente, usted está competente, usted despierta conciencia, inmediatamente se armoniza con su campo cuántico. Y finalmente usted alcanza el grado máximo de la sabiduría, donde usted, escuche bien, elimina el fisicalismo de su experiencia de vida, entra en el concepto cuántico y usted reconoce que usted es un ente cuántico con una experiencia consciente de vida. Ahí entonces busca cuál es el propósito de usted estar aquí en este planeta físico material y cuál es su propósito de vida, que usted vino aquí a servir. Así que esta
herramienta de manejo del concepto del tiempo, de la redefinición de conceptos mediante el uso de el bioresonador, le permite a usted literalmente ya pasar de los dolores que habíamos visto anteriormente y lograr el máximo grado de optimización sistémica. Y cuando usted escuche bien esto, armoniza el eje encéfalo-cardio-gonádico con el posicionamiento de los bioresonadores por 17 minutos o 32,000 años, con el que le guste más. Usted crea, escuche bien, un campo cuántico medible en el laboratorio de aproximadamente 30 pies. Eso es lo que la agudeza sensorial de los equipos de laboratorios han medido. Pero en el campo de los electrones, y con esto termino, recuerde que hay un concepto que se llama el entrelazamiento cuántico. El campo cuántico es el mismo en cualquier lugar del planeta para cualquier ser humano. Por eso es que Juan está explorando, curioseando cómo él puede utilizar los bioresonadores cuánticos para tener un efecto a distancia. Pues no es magia, no es un embrujo lo que le está haciendo, es puro uso del conocimiento y la tecnología. Todos somos campos cuánticos y todos interactuamos con todos en todo momento. Así que la próxima vez que usted vaya a producir un estímulo incoherente en alguien, piénselo 2 veces, porque ese estímulo incoherente va a venir rebotado, multiplicado hacia usted. Así que si todos buscamos producir estímulos coherentes de gozo, reconocimiento, humor, amor, genialidad, fuerza y energía, eso va a venir multiplicado a nosotros. Y para eso es que nosotros dedicamos tiempo y energía para conectarnos en diferentes lugares del planeta, en diferentes horarios, para elevar nuestro conocimiento, elevar nuestra conciencia y hacer un mundo mejor. Así que gracias a todos, ricas y abundantes bendiciones. Gracias, doctor. Dios mío, usted nos dejó hoy un montón de tareas. Yo estoy así como que, ¡oh! My goodness, esto es una conferencia, pero magistral. Mil gracias de verdad por toda esa información y definitivamente voy a tener que ver más de una vez esta conferencia en las próximas 24 horas. Yo los advertí, que conste, yo soy transparente, yo digo lo que es. Nos encanta. Bueno, los que están aquí está abierta para que si quieren hacer algún tipo de pregunta, las pueden abrir sus Bueno, micrófonos o las... antes de que Ujú. alguien haga preguntas, yo quiero aprovechar Ay, verdad, porque doctor, cierto. es invitado de Sí, honor sí. realmente y no todo el tiempo tiene la oportunidad de estar con nosotros, pero fue una de las primeras personas que interactuamos. Tiene muchísima experiencia. Cuando yo nací, ya él tenía experiencia en bioresonancia, el doctor David Trujillo. David, ¿estás por ahí que pueda encender tu micrófono al menos? A lo mejor está haciendo un procedimiento, porque él está en clínica ahora mismo, pero Nos él, comentó, saludó temprano. Vamos a ver si el doctor David se nos une y nos comparte desde México. Nos comentó que estaba el doctor David, ¿cierto? sí, David Trujillo está, él está conectado, pero lo que pasa es que él está ahora mismo, porque allá es temprano, y él Ajá. tiene, lo que hace es que se conecta, no se escucha, pero está a lo mejor con pacientes, pero en algún momento a lo mejor puede Nos conectarse. puede. Ya le voy a Otro escribir que por yo el quiero privado. que nos hable, porque cada día me excita más con su exploración de los bioresonadores cuánticos, es Juan con su experiencia
del uso de los bioresonadores cuánticos, no físicamente, que esto lo hace cualquier bebé que conste, sino a nivel a distancia. Esa es la verdadera magia, ese es el entrelazamiento cuántico. No es algo teórico, es algo que usted y yo debemos vivir. Así que, Juan, abre tu micrófono. Tú puedes Ahí abrir el está micrófono. también que el Ok, doctor ahí David tenemos. está también ahí. Juan y el doctor Claro. David. Perdona, no, perdona. Juan, perdóname, antes que, Primero, déjame que David, primero él. exactamente. David, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Estaba ocupadito, sí los escuché y después perdí como un poco el audio, pero bueno, ya estamos aquí. Es Amén. impresionante la capacidad que tenemos a nivel celular para poder distribuirnos como función energética y la inconsciencia que tenemos toda la gente sobre la capacidad que la tenemos en nuestro propio organismo para, pues, concebir y crear lo que queramos, pensar en forma consciente y hacerlo activo, ¿no? Es algo sorprendente. Eh, Dinos de tu experiencia tanto con la bioresonancia, porque tú fuiste formado en Alemania en la metodología de la bioresonancia, llevas sobre 20 años. Bastantes eh, años, así es- es. exactamente. La Cuéntanos cuál ha sido bioresonancia tu es, experiencia de vida. pues la experiencia es increíble. Lo que más atiendo yo es cáncer y como siempre les digo a la gente, quien cura es ellos mismos. Necesitamos modificar la respuesta de su célula, necesitamos encontrar obviamente esas estructuras de falla y averiguar cómo quitarle lo que le sobra y ponerle lo que le falta, pero al final ellos son los que van a generar la respuesta de regeneración. La bioresonancia nos ha tenido participaciones increíbles para poder modular incluso bases virales, en el caso de VIH, en el caso de hepatitis, donde hemos logrado negativizar completamente estas bases virales en pacientes y obviamente pues, trabajando en un proceso de cáncer pues, es factible principalmente generarle la conciencia de lo que involucra la alimentación. Hablaste tú de la cadaverina, que es algo que la gente no tiene conciencia en cuestión de alimentación. Y yo creo que primero, siempre yo les digo a los compañeros o a todos los que están aquí escuchándonos, primero tenemos que empezar con nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros cambiemos, dejemos de comer cochinadas, dejemos de tomar, dejemos de consumir animales muertos, te prometo que tú vas a entender por qué se lo haces ver al paciente, en la cual por qué tiene que cambiar. Y cuando integras alimentación con equilibrio energético, desintoxicación, con actividad física y con un estado de conciencia, pues bueno, se logra cualquier cosa. La palabra cualquier cosa es cualquier cosa. Esa es mi experiencia. Amén, genial, 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 genial. Entonces, vamos para que conozcas a Juan. Juan, hace poquito tiempo, no lleva 20 años, pero está muy acelerado en su proceso de exploración con los bioresonadores cuánticos. Juan, cuéntenos. Buenas noches. No, yo he tenido unas experiencias demasiado interesantes con los bioresonadores. Yo ya había mostrado esta página anteriormente, esta página, que es la que utilizo para hacer terapias a distancia. Y alrededor de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A 7 personas le estaba haciendo terapia a distancia. Por ejemplo, había una persona que tenía un problema de salida muy gruesa, sí, y no estaba durmiendo bien. Anoche a las 8 de la noche cogí y le hice una terapia y hoy por la mañana madrugó a decirme que mil gracias, que porque había dormido muy bien. También he hecho terapia a un médico que ha tenido problemas, digamos, a nivel renal y el dolor le ha desaparecido, la sonda ya se la quitó, pues ha habido con los resonadores y con lo que él también conoce como una persona demasiado estudiada también, pero el dolor le desapareció por completo. Otra persona tenía problemas de cadera a nivel lumbar y de rodilla izquierda. Le coloco el resonador en la rodilla izquierda y en la parte lumbar y me dice que prácticamente ha desaparecido el dolor también. Otra persona es la niña tiene, por ejemplo, autismo
y también le he hecho tratamiento desde aquí, tanto en el cerebro entérico como en el reptiliano. Le pongo los imanes y bueno, las crisis ya no son tan fuertes. Mi hija venía con un problema como de sinusitis agravado y en este momento está completamente sana. Y mi hija vive aquí, pero la he tratado desde la casa. La nieta también tenía un problema, mucha mucosidad y tosecita. La niña tiene 4 años, que es la que conversó con ustedes una vez. Y la niña está totalmente, está bien. Y hay una niña de una señora de Colombia, de Medellín, que venía sangrando hacía 15 días y no paraba. Y el viernes le hice una terapia y al otro día madrugó a decirme que estaba totalmente, que había parado la hemorragia. Entonces, yo he ido apuntando todas estas cosas, he estado, como soy biomagnetismo, pues practico el biomagnetismo médico, cuántico y espiritual. Entonces, aprovecho todo ese conocimiento y lo estoy mezclando también a la vez con los resonadores con muy buenos resultados. Genial, genial, genial. Realmente nosotros estamos ante una revolución. De hecho, es interesante porque ese concepto de entrelazamiento cuántico, cuando Cuántico. fue presentado, escuchen bien, a el padre, uno de los padres de la cuántica, que Alberto Einstein, él no lo creyó que fuera posible y él decía, mira, eso no es posible porque él le decía spooky action, una acción, eh, no tiene traducción, medio embrujada a distancia y Dios no juega a los dados. Y Bohr le dijo, no le digas a Dios lo que él tiene que hacer. Así que ese entrelazamiento que antes era desconocido para la gran mayoría, usted y yo en 2025, cuando celebramos en octubre, escuche bien, celebramos 100 años del advenimiento de la física cuántica. Ya mismito, usted y yo estamos siendo pioneros en este proceso de magia, literalmente. No es magia, no es embrujo, es pura ciencia, pero nosotros estamos literalmente siendo protagonistas y hacedores literalmente de milagros. Y esa es nuestra responsabilidad. Nos produce gozo, escuchen bien, pero tenemos que entender, la pregunta para usted y para mí es, ¿qué más podemos hacer para ayudar a nuestra gente? Josmar, Sí, ya es aquí todo estoy. suyo la conferencia. Mil gracias, Juan, doctor Noel y el doctor David Trujillo. Mil gracias porque qué interesante pues todo lo que nos están compartiendo. Aquí está Mirger que nos está colocando una pregunta y quería saber si usted, doctor Noel y el doctor Trujillo, si son vegetarianos, porque comentan un poco y para los que todavía no lo somos, pero tendemos, pues me imagino yo que es Sí, interesante sí lo saber. soy. Ok. Sí, sí lo soy. Ok, es Mira, interesante esa pregunta porque el vegetarianismo también es un concepto. Una cosa es ser vegetariano y si usted escuche bien, solamente come pan y come Snickers o M&M, pues podría decir que es la vegetariano, coche ¿no? Porque los maní son y nada. vegetarianos y el pan es del trigo, pero eso no lo no quiere decir que va a ser saludable. Ahora, habíamos hablado de las aminas y yo estoy consciente y apuesto a lo que sea, nadie que sepa realmente de aminas y sepa lo que es la cadaverina y lo que hace, y que sepa lo que es la putrescina y lo que hace, nadie conscientemente entraría cadaverina a su cuerpo y mucho menos se la daría a sus seres amados o a sus hijos. Así que para quien pregunta, la carne es maravillosa, la carne humana. El cadáver, nada tiene que ver. Así que si se murió, no se lo coma porque usted no es un sepulcro.
Y efectivamente, yo soy ovolacto vegetariano, y pues tratamos de consumir alimentos de la mejor forma buscamos lo más orgánico, obviamente. Mis hijos nunca han comido carne desde que nacieron. Sí buscamos no consumir harinas y tratamos de evitar el gluten y tratamos de evitar una alimentación pues mucho más digna, asociada. No por eso no tenemos masa muscular, no por eso estamos débiles. Entonces el tema es trabajar masa muscular, hacer ejercicio, integrarte en todo un sistema, pero las proteínas al final van a construirse en aminoácidos y estos aminoácidos los podemos encontrar de diferentes formas, en diferentes maneras, pero lo que nos hace falta muchas veces es información, porque pues no sabemos comer, ¿no? Y en un cáncer es también muy importante cómo vas a contribuir en una alimentación a un cáncer, porque es importantísimo. Por eso hablábamos de la integración médica, en toda la integración de qué le damos por un lado, qué le quitamos por otro lado, cómo potencializamos su estado energético, y bueno, creo que aquí es un todo, ¿no? Ujú. Doctor, y Genial, usted que genial. está comentando, y gracias por sus comentarios, imagínese, está trabajando con personas que padecen de cáncer y es tan importante porque es lo primero que mandan en ese proceso, pues el tema de la alimentación, el tema del agua y todo lo demás. Mirje nos está preguntando aquí, que le está preguntando qué opina sobre la carne de laboratorio que ha sido aprobada en Estados Unidos ¿La qué? recientemente. Perdona, ¿la qué? Carne de laboratorio que ha sido No, pues imagínate, Bueno, imagínate, pues no, de eso ya no hay ni mención, ¿cómo vamos a opinar? ay, señores, Bueno, esas son cosas Hablando del importantes y no mundo hay más cuántico, temas. acuérdate que nuestra atención Ujú. es limitada. Tenemos que saber dónde la posicionamos y ahí no la Y, vamos a re- posicionar. y recordemos el tema de la conexión con la Tierra. Si te conectas con lo que nos da la Tierra, con lo que nos brinda la Tierra, pues al final somos vibración energética hacia la Tierra. Y no nos vamos a vibrar Amén, con algo artificial, o sea, absolutamente. amén, amén. Excelente, mil gracias, doctores. Excelente. Sí, eso sería un tema interesante para una próxima, maybe, conferencia, porque creo que hay mucho desconocimiento, asimismo es en cuanto a lo que es la alimentación como tal, ¿verdad? Debemos tener para poder optimizar nuestro cuerpo, no tan solo el uso de los bioresonadores, es que nos ayudan, pero también tenemos que entrar en coherencia, ¿no? Y yo creo que poco a poco, ¿no? Mientras vamos haciendo pues todo este trabajo, pues vamos entrando en coherencia en cómo mejorarnos y cómo escuchar a nuestro cuerpo, conectarnos con esa conciencia y entonces poder alimentarnos de una mejor manera. Amén, 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 amén. Sí. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Yo voy a aprovechar, doctor, de que me han comentado que dónde pueden conseguir las conferencias suyas y también creo que están ahí viendo, estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Em, la de bioresonadores, ¿cierto? Para que sepan dónde pueden conseguir más información. Está en la página del doctor Noel Alicea en YouTube, el canal de Neuroscience Research Group. Está también Nexo Crece, donde pueden contactar a Net aquí en Miami. Somos el contacto en Miami. Y pues cualquier otra información, pues también pueden conectar con el doctor Noel. Está la página de Nexo Crece, donde también pueden tener opción de preordenar sus bioresonadores cuánticos y ahí está el email por si acaso quieren más algún tipo de información. Y adicional, pues estaremos compartiendo tanto en la página de Nexo Crece como en la página de Mujeres de Luz esta conferencia, así como otras conferencias y las pueden buscar como bioresonadores cuánticos o con el doctor Noel Alicea y ahí vamos a estar compartiendo toda esta información. Muchas gracias, doctora Licea. Gracias a todo el mundo. Sí, seguro que sí. Gracias, doctor, por su tiempo y gracias por esa maravillosa labor que está haciendo allá en México por todas esas personas. Si alguno más tiene alguna información, nos quedan algunos minuticos que quieran compartir con el doctor Noel. Yo quería hacerle un llamado. En realidad, los buenos tenemos que buscar elevarnos y lo que aprendemos tenemos que compartirlo. Yo me he encargado literalmente que todos mis amigos, conocidos, allegados,
sepan de la existencia de los bioresonadores cuánticos, porque el mayor enemigo en todos los resultados de vida que nosotros tenemos, como decía el doctor David, es la ignorancia. Y nosotros tenemos que empezar a concienciar a la gente de que hay alternativas y que hay esperanza. Los cánceres no es un designio de muerte, es un llamado a la acción. El dolor tampoco es un llamado al sufrimiento, es llamado a la acción. Y si usted no tiene conciencia para hacer grandes cambios en su vida, por lo menos conéctese al campo cuántico y permite que la energía universal, la sabiduría universal, le altere sus frecuencias vibratorias y entonces usted puede aprender a pensar mejor, a actuar mejor a su favor y a favor de los demás. Excelente, excelente. Muchas gracias. Amén. Pues ricas y abundantes bendiciones, doña Yosmar. Gracias a ustedes. Y nuevamente ya no tenemos inventario de bioresonadores, así que el que quiera ordenar, este es el momento. Y así mismo es, ahí va a estar, está la página de Nexo Crece, como les comenté, está el email, también está el contacto con el doctor Noel Alicea a través de su canal de Instagram, también están pues el contacto de nosotros aquí en Miami. Para el tema, están preguntando por el tema de la charla. Generalmente el doctor Noel está disponible y nos está proponiendo hacer esta charla los días jueves en este horario, jueves 7 p.m. hora Miami. Eso es por un tiempo porque pues en algún momento tal vez él tenga que viajar otra vez a España y entonces nos estará informando cuál será su disponibilidad. Pero la intención es que mientras él nos va comentando, pues podemos y tenemos esa disponibilidad, pues podemos hacer esta clase de conferencia. Así que, doctor, le agradecemos. Sabemos que, bueno, el tiempo y las bendiciones de verdad infinitas para usted. Gracias por toda la información que de verdad que con esa espontaneidad y también con esa honestidad usted nos comparte, sobre todo porque nos las hace llegar de una manera que una información muy complicada para muchos, que de repente no hemos tenido tanta experiencia y tanto estudio, pues usted nos las transmite de una manera bastante didáctica y aquí le está dando las gracias muchas de las personas, yo sé que como yo también, y queremos pues bueno, estar en contacto, pues los que quieran preordenar sus bioresonadores, porque Mirger se está llevando el último bioresonador que teníamos en existencia en Miami, pero ya estamos en el proceso con el doctor para traer desde España, fabricar y traer desde España más bioresonadores para que seamos muchos más los que puedan, ¿verdad?, beneficiarse de eso y armonizar y expandir su campo cuántico. Así es. Sí, gracias, doctor. Gracias nuevamente por todo. Ricas y abundantes bendiciones para cada uno. Gracias, doctor Trujillo. Y nos Doctor vemos. Trujillo. Gracias, Juan. Continúen Un abrazo, explorando amigo. que es ilimitado el mundo. Así mismo es. Feliz noche, que Chao. estén muy bien. Bye bye. Chao. Amén. Bye.